Perfecto. Mi nombre es Claudio Fuentes Saavedra, de la Universidad Diego Portales. Mi RUT es 10.295.142-5. Ya, Adelante. parto mi presentación. Hoy día, muchas gracias al Consejo y a la Comisión de Participación Ciudadana por esta oportunidad. Hoy día voy a hacer algunos comentarios sobre el tema Fuerzas Armadas y Seguridad Pública en la Constitución. Lo que voy a hacer es presentar tres ideas fundamentales o tres segmentos. Uno, la revisión del anteproyecto en materia de defensa, Fuerzas Armadas y Seguridad Pública. Luego voy a plantear la inconveniencia de un capítulo especial sobre Fuerzas Armadas y Seguridad, como se ha planteado en el debate sobre la nueva Constitución. Y finalmente algunas recomendaciones sobre el tema de Fuerzas Armadas y Seguridad. Respecto del primer punto del anteproyecto, creo que hay que destacar ciertos aspectos principales que contiene el texto. No voy a hacer un detalle de todos los puntos que tiene, ahí está la lista y obviamente los consejeros van a tener la oportunidad de revisar el texto. En general, creo que es un buen proyecto y un anteproyecto, contiene los elementos fundamentales. Hay un elemento interesante que distingue en el capítulo de gobierno entre una cápite para las Fuerzas Armadas y uno para la seguridad pública. Esa diferenciación creo que es bastante buena porque a misiones distintas, a cápites distintos, y esa política creo que es muy útil. Adicionalmente incorpora, además de los elementos tradicionales de la defensa, la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz. Eso es una innovación que no está en la actual constitucional. En el caso de las policías, hace y coloca el tema del ministerio encargado de la seguridad pública. En el Congreso se está debatiendo esta nueva institucionalidad y creo que es adecuada. Y todo el resto de las regulaciones son bastante estándares y colocan acento en que las instituciones armadas son profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Eso yo creo que es un elemento fundamental y por lo tanto creo que el marco en general es positivo. Se ha planteado, y de hecho en la comisión experta ya se planteó, y ahora en el debate público también se ha planteado la necesidad de establecer un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y la seguridad pública. Yo creo que eso es inconveniente por las siguientes razones. Primero, la tradición constitucional chilena solo incluye a las Fuerzas Armadas y la seguridad pública en los capítulos del Ejecutivo y Legislativo. Lo que sucede en la Constitución actual es una excepción más que una regla. Si miramos la mención a los capítulos de fuerza, o sea, dónde ha estado ubicada la Fuerza Armada y Seguridad Pública en las distintas constituciones y reglamentos en Chile desde 1811, lo que vemos es que hay capítulo especial solo en la Constitución del 80. En el resto de las constituciones ha estado presente en el capítulo ejecutivo, donde se plantea el rol del presidente, del ejecutivo, en conducir la defensa y las Fuerzas Armadas y la seguridad pública, o en el legislativo mediante mecanismos de control. El segundo argumento es que los capítulos especiales, es decir, capítulos dentro del texto constitucional, están reservados para los poderes autónomos del Estado. La Constitución del 80 constituye en ese sentido una excepción. Y acá es clave el argumento de la subordinación y por lo tanto, al ser subordinados al poder civil, no podrían tener un estatus de autonomía como lo tiene el Banco Central, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República o los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por lo tanto,
La reserva de un capítulo tiene que estar doctrinariamente en el ámbito constitucional reservado a los poderes autónomos del Estado, y claramente las Fuerzas Armadas no son y no podrían ser un poder autónomo al depender de la autoridad presidencial civil. Tercero, la experiencia comparada muestra que solo el 32% de las constituciones en el mundo tiene capítulos especiales, es decir, en la mayoría de los países eso no es la tradición. Finalmente, incorporar las Fuerzas Armadas y la seguridad pública en un capítulo especial ha planteado que es un gesto simbólico, esa es la razón, es como darle más estatus, pero acá el tema fundamental no es el estatus que tienen las Fuerzas Armadas, sino que las funciones que cumplen. Y por lo tanto, el eje debiese estar centrado en la discusión de qué funciones cumplen las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad. Por lo tanto, el eje de debatir si hay un capítulo o no, yo creo que es irrelevante. Lo importante es discutir las funciones que va a tener en la nueva Constitución. Y al respecto, lo que y con esto voy terminando, me quedan 3 minutos, 4 minutos, con algunas recomendaciones sobre el texto. Primero, creo que es fundamental establecer la figura del presidente como jefe supremo de las instituciones armadas, Fuerzas Armadas y órganos de seguridad pública en tiempos de paz y de guerra. Hoy día esto, a mi juicio, robustecería la supremacía civil y la subordinación de las instituciones armadas. Hoy en el texto solo aparece el presidente como jefe supremo o asume como jefe supremo en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. Yo creo que ese es un elemento importante para robustecer el mando del presidente sobre estas instituciones. Segundo, recomiendo reconocer constitucionalmente al Cuerpo Armado de Gendarmería. Gendarmería aparece, de hecho, en la Constitución, en el anteproyecto, aparece mencionado en el cuidado de las elecciones, dado que hoy día personas privadas de libertad sí pueden votar, pero no se le hace el adecuado reconocimiento, además que son instituciones armadas. Por lo tanto, creo que deberían estar reconocidos. Tercero, establecer el derecho a la seguridad en su manifestación de equidad territorial. Uno de los grandes problemas es que hay grandes demandas de seguridad pública de la ciudadanía, pero la estadística muestra que está desbalanceado el derecho a tener seguridad, depende de dónde vivas. Por lo tanto, para que las personas puedan gozar de ese derecho, implica una obligación del Estado de proveer seguridad con pertinencia territorial. Cuarto, creo que el texto... Claudio, quedan 2 minutos. Sí, termino acá. Cuarto, el texto establece que las Fuerzas Armadas son exclusivamente el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y en el caso de la policía se establece que es solo Carabineros y la Policía de Investigaciones. Creo que hay que abrirse a establecer una policía de frontera. Hoy día ese rol lo cumple en parte la Policía Marítima, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, en el control de la frontera, pero creo que es necesario dejar abierta la posibilidad en la Constitución de crear una policía de frontera, es decir, dejar abierta la idea y discutirla en sede legislativa en el futuro sobre la pertinencia de tener una policía especializada sobre frontera, dada la relevancia que ha adquirido el tema, porque no es una función propiamente militar, pero tampoco es una función propiamente de orden público. Hay elementos de inmigración, de derecho internacional y otras dimensiones que la hacen particular. Finalmente, y con esto cierro, mejorar el acápite de estado de excepción en términos de las causales para invocar
un estado de excepción, las distintas causales en emergencia, catástrofe y sitio, se parecen las causales y por lo tanto hay que clarificar y ordenar eso. Segundo, las autoridades que asumen la responsabilidad, por ejemplo, hoy día son militares que asumen, pero ¿qué pasa si hay un estado de excepción con una catástrofe pandémica? ¿No debiera ser mucho más razonable que asuma un civil, un doctor, por ejemplo, a cargo de esa situación de emergencia? Y finalmente el rol del Congreso como ente fiscalizador que está débilmente mencionado en el texto constitucional. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Estimado Claudio, agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. A continuación, daré cierre a esta reunión, la cual, reitero, será grabada para su posterior análisis. Muchas gracias.